Saben, es una época muy interesante esta, ¿no? Ustedes conocen la historia. Por ejemplo, nuestra historia de Bolivia está escrita porque sabemos que Simón Bolívar ha sido el que ha venido aquí a Bolivia, ha habido independencia, ha habido una guerra, una batalla. Igual sabemos que el 6 de agosto es Día de Bolivia, ¿no ven? También sabemos de La Paz, que ha sido el primer grito libertario en Sucre. Aquí en La Paz también ha habido ese grito con Pedro Domingo Murillo. Y toda la historia se ha ido escribiendo. Y lo que yo les voy a contar es una historia también. No es algo que ha pasado, no es una mitología, nada, porque nos habla de personajes interesantes aquí en la palabra de Dios. Cuando vamos un poquito, digamos, a Lucas 2:2, nos vamos a fijar que vamos a hablar del nacimiento de Jesús, pero es interesante lo que leemos aquí. Habla lo siguiente. Dice, aconteció, desde el 1 voy a leer, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. O sea, está hablando ya de un emperador, ¿no? Un emperador, y un emperador que existía en ese tiempo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea, está hablando de una historia verdadera, como de Bolivia, de La Paz, del mundo, de Estados Unidos, cualquier tipo de historia, pero esta historia es una especial, que también está hablando de diferentes emperadores, de diferentes también aquí gobernadores. Por ejemplo, nuestro gobernador de La Paz es Santos Quispe, ¿no ves? Y él va a estar en la historia de La Paz. Siempre vamos a ver qué época ha estado, por ejemplo, Santos Quispe de gobernador en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, ¿no? Ya decimos después alcaldes, que es nuestro alcalde, que tenemos al hermano, al señor, bueno, no me acuerdo su nombre del alcalde. Bueno, pero así va subiendo, ¿no? Pero el presidente, del presidente, por ejemplo, de nuestro presidente a esta época, siempre va a estar escrita en la historia. Es por eso que aquí comienza con una historia con estos emperadores y con este gobernador. El emperador Augusto César y el gobernador Cirenio. Entonces, ¿qué acontece en esta época? Y dice que va a haber un censo, pero es un censo en una ciudad que existe hasta ahora. O sea, ese lugar existe. Está a 12.245 kilómetros de la ciudad de La Paz. Está lejitos, ¿no? 12.245 kilómetros de la ciudad de La Paz, y todavía esa ciudad existe, es real, no se ha perdido, y esa ciudad se llama Belén. O sea, todo es histórico, no es un cuento, no es una mitología, no es algo que nos estamos inventando, es una historia real, algo que ha escrito, algo que ha aparecido. Por eso también se empieza, por ejemplo, el almanaque, el calendario cristiano, ¿no? Empieza desde Cristo. Eso, claro, había el calendario primeramente, muchos calendarios antes, ¿no? Pero ha sido adecuando al nacimiento de Cristo, y el tiempo ha ido comenzando desde esa época. Exactamente a través del día no sabemos, porque no se ha escrito el día del nacimiento de Jesús. Unos dicen que era tal fecha, otros dicen que no era esta fecha, otros hablan de todo tipo de fechas, pero eso no importa, porque nosotros nos estamos recordando de alguien muy importante para nosotros, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Estamos haciendo ese recuerdo, haciendo memoria de lo que Él ha sido y desde cuándo ha nacido. Y ese ha sido un trajín interesante en su nacimiento de Jesús. No ha sido algo así repentino, algo que nadie se imaginaba, ni la misma María. Cuando nos vamos un poquito, vamos a ir a Mateo 1, y voy a ir leyendo el versículo 1, el versículo 18, perdón. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado? Desposada quiere decir comprometida, no era casada todavía, pero el compromiso era algo muy serio allá en Israel. Un compromiso era como si estuvieran casados, pero no podían tener relaciones hasta que estén totalmente casados. Eso era lo que dice aquí. Estaba desposada María con su madre, con José, ¿no? Pero antes que se juntase, dice, se halló que había concebido del Espíritu. ¿Qué habrá pasado con María? ¿Cómo creen que se sentiría María al saber que estaba embarazada? Y el pensamiento de José.
porque esto era un delito grave. Cuando nos vamos un ratito a Deuteronomio 22, ¿qué acontecía cuando pasaba este tipo de actividad antes del matrimonio? Deuteronomio 22, del 23 al 24 voy a leer. Dice lo siguiente: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, comprometida con alguien, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, o sea, no ha gritado si me están haciendo esto, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, porque era desposada y era una mujer comprometida. Y entonces, si era una mujer comprometida, era como si estuviera casada. Por eso dicen, por el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se imaginan lo grave que era esta situación? O sea, era una situación terrible para José. Pensar en esa situación, pensar en esto, María misma, ¿cómo se sentiría ese momento? Pensar que estoy así embarazada. Pero se da cuenta lo que pasa, ¿no? Lo que va pasando, lo que el ángel ya le habla a María y le dice en Lucas 1, vamos a Lucas 1, del 30 al 33, le dice a María que ella va a ser del Espíritu. Lucas 1, del 30 al 33. Dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María ya se entera que está embarazada del Espíritu Santo. Y esto, pero no lo sabía José. Cuando nos vamos nuevamente a Mateo, donde estamos estudiando, Mateo 19, dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como José era su marido, o sea, era su comprometido, como era justo, dice, y no justos eran los dos, también era María justa, y no quería infamarla. ¿Qué quiere decir infamarla? O sea, denunciarla en público para que la puedan apedrear, ¿no? Si José hubiera sido una persona tal vez terco o de rabia, algo así, la hubiera difamado. Pero aquí dice, no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, lo que quería hacer José era que no se sepa nada, y él quería irse directamente, quería desaparecer. ¿Por qué razón? Porque cuando esto pasaba, vamos a leer Deuteronomio 24, nuevamente 24, pero vamos a leer del 1 al 4, que dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué quería decir? Que si pasaba algo, el marido tenía todo el derecho de sacarla. Y eso es lo que no quería hacer José, de sacarla de su casa, sin nada, así. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, o sea, podía casarse con otro hombre. Pero aquí está el detalle: pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, está hablando como María, digamos otra mujer que está acá, si se casa por segunda vez y el segundo varón le dice: bueno, te quiero divorciarme, creo que te vayas, que le da una carta de divorcio, entonces la mujer se tenía que ir. Pero el marido ya no podía recuperar a su mujer. Dice lo siguiente en el versículo 4: no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, le estaba diciendo, no puede ocurrir. Entonces, como sabía José toda la palabra de Dios, porque era un hombre justo, y cuando uno es justo tenía que conocer lo que dice la palabra, estaba seguro de que ya no podía volver con ella, y por eso tal vez él quería irse, ¿no? Y
y para poder volver después. Tal vez es solamente una suposición. Sin embargo, la situación era algo terrible para él. Porque en Lucas 1:6 nos dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todo mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, siempre estaban en la palabra de Dios. Ellos eran unas personas justas, trataban lo mejor posible con la palabra de Dios. Y estaban preocupados, especialmente José y también María, porque María podía perder la vida y José perderla a ella. Seguramente José la quería mucho a María, como podemos ver acá. Cuando nos vamos siguiendo, seguiremos la historia, nos vamos en Mateo nuevamente, Mateo 20, versículo 20, voy a seguir. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, José se queda admirado porque lo ve en sueños a un ángel que le dice eso, ¿no? Y esa época se tomaba muy en serio lo que un ángel podía hablar, o un profeta hablaba a una persona. Y aquí el ángel está hablando. Entonces José se da cuenta que esto, lo que está diciendo acá, ¿no? Aunque al comienzo no lo aceptaba, digamos, ahora comienza y se da cuenta que esta es una profecía que existía antes. Y había una profecía en Isaías 7:14 que dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Algo que no se imaginaba José es recibir, porque era una gran bendición, era algo maravilloso que iban a ser el Salvador. Alguien que iba a salvar al mundo. Y él ni siquiera se daba cuenta. Él pensaba irse, no pensaba difamarla, pero pensaba irse, desaparecer y dejarla a María. Pero cuando se da cuenta que él era una parte también importante del nacimiento de Cristo, entonces, ¿cuál era la misión? Protegerla y sustentarla. Esa era la misión que tenía que tener José. Y entonces ya él, ya de diferente forma, ¿no? José se consuela y lleno de gozo, como dice aquí, ¿no? De este nacimiento, ve la salvación de nuestro pueblo y de todo el mundo. José se alegra ya al saber esto. Porque yo me imagino ver un ángel. ¿Cómo será ver un ángel? ¿No? Realmente será algo terrible. Una vez un hermano nos dijo, yo vi un ángel, dice, ¿no? Y como era grande, decía él, así grande, cubría toda la puerta. Bueno, no sé, ¿no? Pero la verdad que yo nunca he visto un ángel. No sé, tal vez decimos que no vemos, tal vez caminando vemos ángeles también, porque el Señor dice alguna vez cuando pasa esto, pero no sabemos, ¿no? No sabemos qué acontece. Sin embargo, aquí José comienza a pensar en esta situación, a pensar en lo que ha pasado. Entonces dice, la voy a proteger y la voy a sustentar, porque esa también es labor del esposo, sustentar y proteger a su familia. Todo esposo, toda persona que se casa y tiene una familia, tiene que ser el hombre el sustentador y el protector de su familia. Así es, desde aquí ya nace eso, desde aquí, desde antes nace, desde Génesis. Luego vamos a leer del 21 al 24. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, Jesús Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, él no lo ha dejado así, porque él ha escuchado que él iba a ser el Salvador, iba a ser el Salvador del mundo, que iba a mandar Dios a su Salvador, que la Virgen iba a concebir un Dios que iba a ser 100% Dios y 100% hombre. Era humano también como nosotros, pero asimismo era Dios. Él podía demostrar sus poderes de diferentes maneras, tal vez hasta escapar de la crucifixión,
pero él era Dios y sabía lo que tenía que suceder. Ya su padre ya le había dicho todo lo que tenía que ser para que el mundo fuera salvo. Cuando nos vamos un poquito a Juan 3:16, claramente nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando para todo aquel que crea. No está hablando de todo. Quiero leer, ahora lo voy a leer nuevamente, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente dice para todo aquel que cree en este nacimiento virginal y en Jesús y en la crucifixión. Él nos da vida eterna para todo aquel que cree. No es para todo el mundo. Todo el mundo puede creer, entonces cuando creen sí puede ser salvo. Pero hay personas que no creen en estas situaciones, no hay salvación para ellos. Claramente nos dice para todo aquel que en él cree. Y también nos habla algo importante en Juan 10:10, que dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor eso es lo que quiere, porque Satanás a eso ha venido. ¿A qué? A hurtar, a matar y destruir. A hurtar nuestra fe, matar nuestra fe y luego destruirnos. Nunca va a querer nuestro bien. Había tanta maldad que por eso nació Cristo, para darnos salvación y darnos tranquilidad. Por eso está hablando esto: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, nadie nos podría dar la vida por nosotros, nadie puede hacer nada, ni siquiera hacer algo por nosotros. Solamente Dios nos ha dado salvación. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Al hacer este nacimiento, de todo esto estaba enterándose José y estaba viendo lo que Dios iba a hacer también, ¿no? Iba a pasar. Por eso, lo más importante de todo esto, que Dios es glorificado por el nacimiento de Jesús. Nace Jesús y es glorificado. Y el segundo, que la paz de Dios sea experimentada entre nosotros, porque cuando leemos Lucas 2:13, vamos a leer Lucas 2:13, es muy importante esto. Nos dice así, 2:13: repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense, cuando ya estaban yendo, los pastores estaban ahí con los niños, incluso los sabios que estaban yendo los niños, aparece una hueste, dice, de ángeles, ¿no? ¿Y cómo sería, imagínense, en el cielo ver algo así tan maravilloso, tan grande? Puro ángeles, que además de no solamente estaban callados mirando, sino que estaban alabando a Dios, estaban exaltando su nombre. Y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué generalmente nos habla de paz? Porque la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos un carácter que tenemos algún inconveniente, algún problema, y ya no tenemos esa tranquilidad que Dios nos quiere dar. La paz que Él nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz diferente. Por eso dice, la paz les doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo, como hemos dicho, solamente son tranquilidad, no hay guerras, no hay manifestaciones, nada. Pero la paz de Dios es algo que te calma aunque tú estés en serios inconvenientes. Muchos problemas también tengo yo, no son fáciles de resolver, pero yo encuentro esa paz en Dios y le digo: Señor, tú me vas a ayudar a responder, tú me vas a ayudar en esta situación, porque yo solo no voy a poder. Y es eso, que nosotros con nuestras fuerzas no logramos muchas veces poder solucionar nuestros propios problemas. Nosotros hacemos lo posible, pero el Señor hace lo imposible. Esa época, como ahora, había mucha maldad, mucha corrupción, mucha codicia. Era lo mismo. Y los ángeles vienen cantando algo tan interesante.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando nos vamos a Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, estamos acostumbrados a estar afanados. Esa es nuestra situación. Cuando somos niños nos olvidamos de todo porque tenemos todo. Pero cuando ya somos mayores, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, tenemos que cuidar lo que tenemos. Nos puede faltar trabajo, nos puede faltar comida, nos puede faltar algo para nuestros hijos, y nos sacrificamos y comenzamos a pensar en los problemas y deudas que podemos tener para pagar. Pero aquí la Biblia dice: no estén afanosos. Es una gran preocupación. ¿Por qué? Por algo que produce incluso ansiedad en nosotros mismos. Nos sentimos tan afanados en los problemas que nos sentimos ansiosos, tenemos inconvenientes, hasta nos enfermamos de los nervios. Veo muchas personas que a veces están sin motivos renegando, no siempre están furias. Yo digo: ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué estás así? O si no, inmediatamente están así a devolver la pregunta, a contestar rápidamente, ¿no? Están atentos a cualquier cosa que tú puedas hablar, porque la mente está en esa preocupación, estás renegando. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No debemos nosotros estar afanosos para no tener tensión ni presión. A veces hay mucho trabajo, pena. Pero ¿qué es lo opuesto a esta ansiedad? Es la paz que solamente Dios nos puede dar. Pero hay algo importante que yo quiero decirles, que no es decir Dios me va a dar paz, no, sino que tú tienes que confiar en Él. Yo el otro día he tenido un problemita, no era grave, era pequeño, y estaba por preocuparme mucho de la situación. Y comienzo a orar y le digo: bueno, Señor, esto está medio late, ¿qué hago? Me pongo a orar y digo: no voy a poder dormir seguramente, mejor oraré y voy a confiar en ti y lo dejo en ti. He estado un rato viendo televisión y he dormido como si nada hubiese pasado hasta el día siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado? He tomado la condición de confiar en Dios para que me dé esa paz que necesita mi corazón. Porque, hermano, si yo no me pongo esa paz, si yo no me pongo en contacto con Dios, en oración, en acción de gracias, agradeciendo a Dios, incluso por ese problema que tengo, porque ese problema me va a enseñar a que yo sea mejor cada día. Si yo no me pongo esa paz en oración con el Señor, no voy a tener paz en mi corazón. Y voy a estar desesperado. Me voy a levantar tal vez de mal humor, me voy a levantar con desesperación, con preocupación en mi corazón. Y esas cosas a veces nos llevan a malos consejos, a malas cosas. Por eso nos dice el Señor: por nada estéis afanosos. Y por eso la canción, la paz de Dios. Alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Porque eso nos acontece a nosotros. Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. Cuando nos vamos a Mateo 11:28, Él dice que dejemos las cargas a Él, que con Él son más livianas las cargas que nosotros tenemos. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora, ¿qué es un yugo? Es algo que se ponen a los bueyes aquí para que vayan arando la tierra. Y Él nos está diciendo: pon ese yugo que tú tienes en ti, pero ponlo a mí más, que yo voy a tener la fuerza suficiente para que tú no caigas. Eso te está diciendo el Señor. Pues te digo: mi yugo es fácil, ligera mi carga, porque yo voy a hacer la fuerza para que tú tengas paz. Eso es confiar en el Señor.
Esa confianza va a hacer que a ti mismo te vaya bien hasta en tu trabajo, que no estés preocupado, que no estés con pensamientos diferentes y preocupaciones que a veces no se pueden desaparecer de la mente. Luego dice acá, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Esa paz de Dios que nos va a librar de nuestro enemigo principal, que a veces es el pecado. Nuestra mente a veces está volando. Es un amigo tan terrible que te agarra y no te quiere soltar fácilmente. Destruye nuestro corazón. Las preocupaciones también, las amenazas de otras personas, las confusiones, la incertidumbre. Todo tipo de cosas amenazan nuestra paz. Pero Dios nos da la paz que necesitamos. Es muy importante que tomemos en cuenta esta situación, hermanos. Es muy importante la paz de Dios para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Yo digo, si no tuviera la paz de Dios, ¿qué sería de mí? No sé cómo estaría, con qué preocupaciones, o mi mente cómo estaría. Muy sufrido. Y eso es lo que a veces no nos deja vivir tranquilos. Solamente la paz de Dios, la confianza que en Dios podemos tener. Cuando nos vamos al versículo 25 de Mateo, lo que estamos estudiando, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, José la reconoce a María como su esposa ya, pero no la conoce, aquí dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que no tuvo relaciones sexuales con su esposa María, hasta que su hijo primogénito le puso por nombre Jesús. Nació Jesús y ya la vida de María ya era como una esposa normal. Pero eso no quiere decir que nosotros rechacemos a María. María ha sido algo muy grande, escogida por Dios. ¿Quién no quisiera ser escogido de Dios a ese punto de María? ¿No? ¿Qué mujer no querría eso? Era algo grande. Pero la Biblia nos dice que ella sigue una vida de matrimonio. Cuando nos vamos un poquito más allá, en Génesis 1:28 dice ¿cómo bendice el Señor el matrimonio? Porque aquí dice que no la conoció, o sea, había abstención de José hacia María hasta que nació Jesús. Pero el matrimonio siempre ha sido bendecido por Dios. Cuando vamos a Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le está diciendo, van a ustedes dominar, pero se tienen que multiplicar, sojuzgar la tierra, fructificar, trabajar la tierra. Es algo bendito lo que nos dice aquí el Señor. Entonces María comienza su vida matrimonial, porque en Proverbios también sabían, en Proverbios dice 5:18, es algo, una bendición, por ejemplo, para las mujeres. Dice: sea bendito tu manantial, está hablando un hombre, y alégrate con la mujer de tu juventud, o sea, con tu esposa, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Es como así debe tratar el esposo, por ejemplo, a la mujer, siempre quererla. Y en el Salmo 127:3 dice lo siguiente: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces todo esto sabía María. María sabía que iba a casarse, que iba a ser bendecida, sabía que iba a ser la esposa de José y sabía que iba a tener hijos. Por eso he leído estos 3 versículos. Sabía todo eso porque ellos eran justos a los ojos de Dios. Y hablamos, y claramente nos habla la Biblia, por ejemplo, vamos a Mateo 12, que María tenía sus hijos. Mateo 12, 46, 47. Tenemos que entender bien esta situación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Y les dijo uno:
he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero él respondiendo le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí Jesús está hablando, la Virgen María está viendo que tenían, la gente especialmente, estaba viendo que tenía sus hermanos. Vamos a ir un poquito más allá, Marcos 6:3, para que entendamos mejor lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Eso no quiere decir que nosotros no debemos reconocer a María. Nosotros respetamos a María con todo nuestro corazón porque es la Madre de Dios. Lo que nos dice María mismo, vamos a leer más ratito, que ella misma adora lo que hace a Dios, no nosotros tenemos que adorar a María. Cuando leemos 6:3, en Marcos 6:3 dice lo siguiente, no es este el carpintero, están hablando los fariseos, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea que María aquí nos podemos dar cuenta que tenía sus hijos e hijas, tenía hermanos y hermanas, Jesús. Cuando nos vamos a Juan 2, un poquito más allá, también vamos a leer algo así. Juan 2:12. Estoy leyendo mal, aquí estoy. Juan 2:12. En Juan 2:12 nos habla lo siguiente. Juan 2:12. Después de esto descendieron de Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. O sea, descienden, él podía decir, ya no podía hablar de sus discípulos para decir mis discípulos, ¿no? Sino dice mis hermanos y sus discípulos. O sea, está él poniendo lo correcto, lo que es, ¿no? Por eso después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no por muchos días. Cuando vamos a Juan 7, el mismo capítulo 7:3, es interesante también que sepamos, nosotros no quiere decir que nosotros no creamos en la Virgen María, creemos en la Virgen, lo que ha hecho, pero no la adoramos. El 7:3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, sus hermanos, ¿ve? Y con los discípulos. Ahora, en el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo era? O sea, no siempre era creído por todos. Vamos a leer eso también. Porque ninguno que procurara darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es interesante esta parte, porque ni aún sus hermanos, o sea, conocían que Jesús tenía sus hermanos. Y también Juan sabía, porque este es el Evangelio de Juan. Y el versículo 10 dice lo siguiente, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. No en las bodas en la fiesta del tabernáculo. O sea, había algo así. Todo el mundo conocía a Jesús. Todos sabían los milagros que hacían, pero todos también sabían que él tenía hermanos. Y para decir que digamos como ahora nos hablamos como hermanos, hermana, nos hablamos, no era así, porque nos vamos a ir a Hechos para ver esta situación. Hechos 1:4. En Hechos 1:4 podía decir el Señor, o podían decir los discípulos, allá vamos a ver Hechos 1:4, hay una diferencia interesante que nos dice lo siguiente. 1:14. Estaban eligiendo al sucesor de Judas y dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, todos estos, está hablando de toda la gente que había, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, está poniendo aparte a la gente, a los otros que eran creyentes. Por eso dice aquí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos. Entonces parece que no hay ninguna confusión de lo que nos habla María, ¿no? De lo que ha pasado. Entonces es una historia muy interesante que nosotros creemos en María. Ha sido una gran mujer, ha sido justa, santa, pero no la adoramos porque ella misma la adora en el Magnificat. Vamos a leer Lucas 1. Nos vamos ya a Lucas 1. Y vamos a leer el capítulo 1:38. Primero dice lo siguiente: cuando ya el ángel estaba ahí, cuando el ángel ya le había hablado, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí nos damos cuenta que María era una persona. Y María misma hace una oración muy interesante aquí en el versículo 46 al 55, que vamos a leer. Dice: entonces María dijo, este es como un salmo, es una alabanza más o menos que María habla. Engrandece mi alma al Señor, está hablando así, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Le está diciendo mi Salvador. María está hablando acá, porque ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, su humildad. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, o sea, feliz, dichosa, todas las generaciones. Y es verdad, la decimos bienaventurada, dichosa María. Y todas las generaciones la siguen diciendo así, pero muchos pasan a adorarla, y eso no es lo que dice María, porque aquí dice María, en Dios mi Salvador, como nosotros hablamos de Dios. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y sus descendientes para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a casa. Aquí quiero que noten que María también ve que Jesús es el Salvador. Creo que el Espíritu Santo hecho en ella era algo maravilloso, era algo grande, inimaginable para ella misma y peor para José. Pero cuando ha recibido todo esto, ella hace esta alabanza y lo dice con todo su corazón. Claramente, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su siervo. ¿Te das cuenta cómo era su corazón de María? ¿Cómo era de justa? ¿Cuánto amor tenía al Señor? Tenía a Dios. Y peor con lo que esto estaba aconteciendo en ella. Ahora podía ser otra persona, pero Dios no se equivoca y escoge a la persona que era justa a los ojos de Dios. Eso es lo que hace María. Es lo que nos dice. Este es el Magnificat, por eso. Es lo máximo que María escribe, que muchos no toman en cuenta, pero ella misma adora de esa manera. Por último, hermanos, la paz que Dios nos da es algo maravilloso, es algo grande, que nos dignifica a cada uno de nosotros y nos da tranquilidad en nuestro corazón. ¿No ven?